Gracias, señor presidente. Bien, señora consejera, gracias por su exposición. Para nosotros esto forma parte de un debate más amplio, que es el debate de la necesidad evidente que existe en Andalucía y que existe en España del incremento de ingresos públicos, de esa crisis de ingresos que nos encontramos por un derrumbe que se ha producido a causa de un sistema fiscal cada vez más regresivo, en el que se ha reducido la capacidad del Estado, de las comunidades autónomas, de los entes locales, y ha abierto camino a privatizaciones y a externalizaciones de servicios públicos. También a una amnistía fiscal que ha deslegitimado el sistema porque, desde luego, no ha afectado positivamente a la recaudación, eso se ha visto, y ha sido, al final, una oferta de impunidad a bajo coste por defraudar. Por otra parte, la política de austeridad ha frenado la capacidad de los Estados para generar ingresos, obligándolos a solicitar el préstamo salvador del rescate que han dedicado a financiar los bancos endeudados, de forma que la deuda se ha convertido en una máquina de captura, una máquina de depredación y extracción de renta, un instrumento de gestión macroeconómica al final y un mecanismo de redistribución de la renta gracias a la financiarización de los procesos económicos. Se han priorizado los ajustes cuyo fin no es garantizar la recuperación económica, sino los pagos a acreedores, y ahí tenemos el pacto constitucional de agosto de 2011. Nos encontramos, por tanto, en un bucle de recortes, recesión, más recortes, recesión, que es necesario detener. Detenerlo buscando la suficiencia fiscal, racionalizando gastos, recuperando ingresos y también a través de la lucha contra el fraude fiscal. En la presentación del presupuesto se anticiparon y se comprometieron algunas medidas en el ámbito fiscal, entre ellas la aprobación de un plan de lucha contra el fraude fiscal. También, en el discurso de investidura de la presidenta, se habló de una oficina de la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal. Bueno, pues es que esto se anunció en marzo de 2015, se ha anunciado en marzo de 2016, se anunció en noviembre de 2015. A mí me recuerda un poco a los estrenos de Hollywood, como cuando se anunciaba que viene Harry Potter, ¿no? Pues con esto pasa un poco igual con la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción. ¿Cuándo vamos a tener por fin esa oficina de lucha contra corrupción y fraude? Actualmente, la verdad es que hay niveles bajos de eficacia en la persecución del verdadero fraude fiscal. En la persecución del contribuyente sí que se va bien, pero en el verdadero fraude fiscal nada. ¿Quién realiza el fraude? Las personas asalariadas, 0%, no tienen posibilidades, es poquísimo. El trabajo autónomo, el 8% del fraude fiscal. La pequeña y mediana empresa, el 17%. Y las grandes empresas, las grandes fortunas, el 72%. Sin embargo, en las agencias tributarias, los recursos se reparten de la siguiente forma. El 80% de los recursos se destinan al perseguir el fraude de pequeña y mediana empresa y de trabajo autónomo, y el 20% de los recursos se destina a perseguir a la gran empresa. O sea, el mundo al revés. Porque si el sistema fiscal, como usted ha dicho, señora consejera, es complejo y opaco, esa complejidad y esa opacidad son unas normas creadas para que una poca gente privilegiada pueda aprovecharse de ellas. Porque la gente que no tiene esa cantidad de dinero tan grande, tenemos todas las facilidades y las agencias tributarias tienen todos nuestros datos fiscales para presentar la declaración de la renta dándole a un botón en el ordenador. Tenemos conciencia de que ambas agencias tributarias, la estatal y la andaluza, persiguen el fraude fiscal, pero nos preocupa, como digo, esta ineficacia en la asignación de los recursos, no en el trabajo de los profesionales que están en la agencia tributaria. También preguntarle si hay estadísticas sobre el fraude fiscal. Nos parece que no hay muchas. Usted ha apuntado a que no se puede anticipar, pero a posteriori, ¿qué tenemos sobre esto? Porque no nos consta estadística oficial. Sí, en cambio, tenemos los elementos generales de los planes de lucha contra el fraude. Además, hay un problema preocupante, y es que la gente que tiene mucho dinero puede ponerse más allá de las reglas. La gente que sí cumple, la gente de bien, como usted decía, la gente no privilegiada, la que tiene una nómina, una pequeña empresa, porque además saben que si no lo cumplen se les puede caer el pelo. Hablaba usted de una sanción media de 565 euros. Bueno, la multa del señor Aznar han sido 270.000 euros, 500 veces más. Una multa 10 veces superior al salario medio de las personas que viven en este país. O sea que una persona tendría que estar 10 años trabajando sin hacer nada,
para pagar esa multa de Hacienda. Entendemos que algo importante tiene que haber ganado el señor Aznar con su maniobra de ingeniería fiscal. No se trata de una falta de información, como le ocurre a la gente de a pie, que eso no es una falta de información. Ahí detrás hay una maniobra de ingeniería fiscal y esas maniobras son las que hay que perseguir y para eso se necesitan recursos y la mayoría de los recursos que se destinen a eso, porque esos son miles de millones de euros que están escapando del presupuesto. Los privilegiados tienen mejores mecanismos para saltarse las reglas. Ahí tenemos a Soria, con sus subidas de luz para todo el mundo y sus huidas fiscales. Yo no sé si es que no tienen bastante para vivir, será que no llega a fin de mes, como dijo Esperanza Aguirre. El caso es que, por otra parte, nuestros gobernantes, claro, son incapaces de poner coto a estas prácticas y lo vemos con la retirada explícitamente de Panamá de la lista de paraísos fiscales, que, por cierto, se hizo en 2011 y fue el Gobierno de Zapatero, lo que hace que las prácticas sean fiscales y se impida la ejecución de medidas sancionadoras. Ese Gobierno que se firmó con Panamá para la lucha contra la delincuencia omitió los delitos de delincuencia económica y, en especial, el delito de blanqueo. Me gustaría conocer la posición del Gobierno andaluz respecto a esa decisión. En este ámbito, nosotros, cuando acuñamos el término, la palabra casta, no nos referíamos a un concejales cualquiera de los partidos del Partido Popular o del Partido Socialista, nos referíamos a gente que se permite saltarse las normas utilizando las instituciones, diseñando esas normas a merced y antojo de ellos mismos. Y están saltando permanentemente, ahora mismo, casos en los que nos encontramos con esa utilización de las normas y con ese propósito de uso de las normas para el enriquecimiento personal. Porque de la Hacienda y de la Administración pública depende la lucha contra el fraude fiscal. Pero voy a ir más lejos, señora consejera. También, y usted lo ha dicho, depende la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, amnistías fiscales, papeles de Panamá, pillan por sorpresa, porque se ha gobernado para permitir esas amnistías fiscales, porque es que los mismos que han gobernado tienen esas sociedades pantalla. Vamos a ver, ya irán saliendo más gente, estamos esperando que salga más gente. De esta consejería, además, depende el compromiso con la fiscalización de la Administración pública. Ahí también tenemos prácticas de corrupción y prácticas de fraude. Estoy hablando de la Cámara de Cuentas, una Cámara de Cuentas que necesita recursos. No estoy hablando solamente de recursos económicos, sino también de medios, de una posibilidad de hacer convenios con las entidades locales o con las instituciones públicas. Nosotros tenemos un programa de política fiscal muy claro. Hay que acabar con la evasión fiscal, con los paraísos fiscales. Entendemos que eso es una forma de corrupción. Y entendemos que la corrupción se combate mucho más desde esta consejería y desde los ministerios de Hacienda que desde la Consejería de Justicia, porque es un conjunto de mecanismos que permiten que la patria se pueda vender a pedazos y que gente sin escrúpulos que no paga impuestos provoque que tengamos peores carreteras, peores hospitales, peores colegios y lo peor de todo es cuando esa gente sin escrúpulos está en los gobiernos. Nosotros propusimos en estos presupuestos de 2016 una enmienda de refuerzo para la lucha contra el fraude fiscal que era, bueno, pues como llamar la atención de la importancia que tiene para nosotros el fraude fiscal y la otra cara. La otra cara que ha mencionado la portavoz de Izquierda Unida, que es la economía sumergida. La economía sumergida en Andalucía, 11% del Producto Interior Bruto en 1980, según Gesta, el 34% ahora mismo. Por mucho que se luche y se luche, si no acaba con la base del problema, el problema continúa. En definitiva, nosotros proponemos un plan integral para acabar, de lucha contra el fraude fiscal, porque esto supone el 56% del Producto Interior Bruto en España, son 50.000 millones de euros, y nos exigen 20.000 millones en recortes. Entonces, vamos a ver. Que no nos exijan recortes y que se luche contra el fraude fiscal. Es que, además, salimos ganando si se lucha contra el fraude fiscal. Y, por supuesto, caminar hacia la transparencia bancaria. Esa es nuestra voluntad. Querríamos conocer también la voluntad y el posicionamiento de la señora consejera. Muchas gracias.